A lo largo de la historia del rock, pocas acusaciones han sido tan repetidas como la de satanismo, desde los años 60 hasta los 90. Múltiples bandas fueron señaladas por líderes religiosos que veían en sus letras una amenaza espiritual. Hoy analizamos 15 canciones que fueron acusadas de invocar al diablo. Aunque la historia real es mucho más compleja, se organizaron campañas, protestas y hasta quemas públicas de discos. Para algunos era música, para otros una puerta al infierno. The Number of the Beast, Iron Maiden. En 1982, Iron Maiden lanzó uno de los himnos más polémicos del heavy metal. The Number of the Beast abría con un fragmento del Apocalipsis que inmediatamente encendió alarmas. El número 666 y la portada infernal parecían confirmar las sospechas de sectores religiosos. Iglesias organizaron protestas públicas contra la banda. En algunos lugares, los discos fueron destruidos simbólicamente. La letra describe una pesadilla inspirada en películas de terror. Bruce Dickinson narra la experiencia de alguien atrapado en un ritual oscuro. No se trata de adoración, sino de miedo y confusión. Sin embargo, muchos no escucharon con atención. La estética fue suficiente para condenarlos. La banda siempre negó cualquier vínculo con el satanismo real. Incluso su bajista explicó que era una historia ficticia. Pero el daño ya estaba hecho. Para muchos líderes religiosos, el metal era sospechoso por naturaleza, y esta canción se convirtió en su principal evidencia. Paradójicamente, la controversia impulsó las ventas. El álbum alcanzó enorme éxito internacional. Lo que pretendía ser una advertencia narrativa fue interpretado como propaganda demoníaca. La polémica la convirtió en leyenda. Hoy es considerada una de las canciones más influyentes del metal. El escándalo la elevó a un estatus icónico. Lo que fue acusado como blasfemia terminó siendo historia del rock. A veces, el miedo amplifica más que la fe, y el 666 quedó grabado para siempre en la cultura popular. N.I.B. Black Sabbath. En 1970, Black Sabbath lanzó N.I.B., una canción cuyo título generó especulación inmediata. La letra está narrada desde la perspectiva de Lucifer. Eso bastó para que muchos la consideraran una confesión satánica. La oscuridad sonora reforzaba esa impresión. El nombre de la banda tampoco ayudaba. Sin embargo, la historia es casi romántica. El diablo se enamora y decide cambiar. La canción habla de redención, no de condena, pero el punto de vista resultó demasiado provocador. Para sectores conservadores era inadmisible humanizar al demonio. La banda siempre jugó con la estética del horror. Inspirados por películas y literatura oscura, construyeron una identidad teatral. No promovían rituales, promovían atmósfera, pero la línea era demasiado fina para algunos oyentes. Durante los 70, el miedo al ocultismo estaba en aumento. Cualquier referencia infernal era vista como amenaza real. N.I.B. quedó marcada dentro de esa ola de sospechas. Fue una de las primeras canciones en ser acusada formalmente. Con el tiempo se reconoció su valor musical. Hoy es considerada pionera del heavy metal. Lo que fue visto como blasfemia ahora es clásico. La polémica ayudó a consolidar el mito oscuro del género, y el legado de la banda sigue intacto. Friend of the Devil, Grateful Dead. En 1970, Grateful Dead sorprendió con Friend of the Devil. El título por sí solo generó incomodidad. Algunos interpretaron que la banda se declaraba aliada de fuerzas malignas. La época estaba marcada por paranoia espiritual. Y cualquier alusión al diablo resultaba sospechosa. La letra, sin embargo, es una historia folk sobre un fugitivo.
El amigo del diablo es una metáfora de la mala suerte y los problemas. No hay rituales ni invocaciones, solo narrativa tradicional americana. Pero el simbolismo fue malinterpretado. Durante los años 70, movimientos religiosos vigilaban la música popular. El rock psicodélico era visto como peligroso. Y los Dead ya tenían fama contracultural. Eso facilitó las acusaciones. La banda jamás promovió creencias satánicas. Su enfoque era espiritual, pero en sentido amplio. La canción se convirtió en uno de sus mayores clásicos. Y el escándalo se desvaneció con el tiempo. Hoy es un ejemplo de cómo una metáfora puede generar pánico. El título fue suficiente para alimentar sospechas. Pero la historia real era mucho más simple. A veces, el simbolismo pesa más que la intención, y el miedo llena los vacíos de interpretación. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle me gusta, y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Lucifer, The Alan Parsons Project. En 1979, The Alan Parsons Project lanzó el instrumental Lucifer. El nombre causó impacto inmediato. Algunos grupos religiosos condenaron incluso antes de escucharla. El título parecía una declaración abierta, pero la realidad era diferente. La pieza es completamente instrumental. No hay letra que glorifique nada. El nombre buscaba provocar curiosidad. Era parte del estilo conceptual del proyecto. Sin embargo, bastó para levantar sospechas. En la década de los 80, el llamado pánico satánico crecía. Se asociaba el rock con mensajes ocultos. Lucifer fue incluida en listas de canciones peligrosas, aunque no contenía mensaje alguno. El grupo nunca promovió doctrinas oscuras. Era una propuesta artística. Pero la imaginación colectiva hizo el resto. El simbolismo eclipsó la música. Con el tiempo, la polémica perdió fuerza. La canción quedó como pieza destacada del rock progresivo. La acusación fue más fuerte que la evidencia y demostró que a veces un título basta para encender alarmas. El contexto cultural lo era todo. Devil Woman, Cliff Richard. En 1976, Cliff Richard lanzó Devil Woman, una canción que sorprendió por su tono oscuro. Con un título así, la reacción de sectores religiosos fue inmediata. Algunos acusaron al artista de promover la brujería y el ocultismo. Resultaba especialmente polémico porque Richard era conocido por su fe cristiana. La contradicción alimentó aún más el escándalo. La letra narra la historia de un hombre atrapado por una mujer, vinculada a prácticas esotéricas. No se trata de adoración satánica, sino de advertencia. La figura femenina representa peligro y manipulación. Pero el simbolismo fue interpretado literalmente por críticos religiosos. La palabra devil bastó para encender sospechas. En plena década de los 70, el ocultismo estaba en el imaginario colectivo. Películas y libros sobre posesiones dominaban la cultura popular. Cualquier referencia musical era vista como influencia real. Richard se vio obligado a explicar públicamente el sentido narrativo. Aún así, las críticas persistieron. Paradójicamente, la controversia impulsó el éxito comercial del sencillo. La canción escaló posiciones en listas internacionales. El público general la percibió como una historia dramática, pero ciertos grupos mantuvieron su postura crítica. El debate acompañó al tema durante años. Hoy es recordada como uno de sus mayores éxitos. La acusación de satanismo parece exagerada con perspectiva histórica, pero refleja el clima cultural del momento. El miedo al simbolismo dominaba la conversación, y el rock pagó el precio. Sympathy for the Devil, The Rolling Stones. En 1968, The Rolling Stones lanzaron Sympathy for the Devil, una de las canciones más controvertidas de la historia. Escrita por Mick Jagger, la letra adopta la perspectiva de Satanás narrando eventos históricos.
La estructura narrativa fue vista como provocación directa. Para muchos líderes religiosos era inaceptable humanizar al diablo. Las críticas fueron inmediatas. La canción no glorifica el mal, lo expone. El narrador satánico describe atrocidades cometidas por la humanidad. La intención era señalar la responsabilidad humana en la violencia histórica. Sin embargo, el recurso literario fue mal interpretado. El contexto político de 1968 amplificó la polémica. Durante años, la banda cargó con la etiqueta de satánica. Algunos incluso vincularon tragedias aisladas con la canción. La imagen rebelde de los Stones alimentó la narrativa. La iglesia condenó públicamente el tema en distintos países. El mito creció más que la explicación. Musicalmente, la canción es sofisticada y rítmica. Su influencia en el rock es indiscutible. La controversia la convirtió en símbolo de rebeldía cultural. Lo que era crítica social fue leído como blasfemia, y el debate se volvió parte de su legado. Hoy es considerada una obra maestra. La acusación de satanismo forma parte de su historia, pero su intención artística ha sido ampliamente analizada. El tiempo suele aclarar lo que el miedo distorsiona, y esta canción es prueba de ello. Dance with the Devil, Cozy Powell. En 1973, Cozy Powell lanzó el instrumental Dance with the Devil. El título generó alarma inmediata en ciertos sectores religiosos. Aunque no tenía letra, el nombre fue suficiente para sospechas. El rock instrumental tampoco escapaba al escrutinio. La estética oscura alimentó la narrativa. La pieza se convirtió en un éxito en Reino Unido. Su energía y fuerza la destacaban dentro del hard rock. Sin embargo, el simbolismo del título provocó críticas. Algunos lo interpretaron como invitación a lo demoníaco, pero no había mensaje oculto alguno. El contexto cultural de los 70 estaba cargado de paranoia espiritual. Cualquier alusión infernal era vista con desconfianza. Powell nunca promovió ideologías oscuras. Era un músico explorando intensidad sonora. Pero el clima social hacía difícil separar arte de sospecha. La polémica no frenó su popularidad. El tema se consolidó como clásico instrumental. La acusación quedó como anécdota histórica. Sin embargo, demuestra cuán sensible era el ambiente cultural. El miedo a la influencia musical era real. Hoy se recuerda más por su calidad musical que por la controversia. El título fue más provocador que el contenido, pero bastó para alimentar rumores, y el rock volvió a ser señalado como territorio peligroso, incluso sin palabras. Running with the Devil, Van Halen. En 1978, Van Halen debutó con Running with the Devil. El título parecía confirmar los temores de quienes veían al rock como amenaza espiritual. La frase fue interpretada como pacto simbólico. Algunos grupos religiosos protestaron contra la banda. La energía cruda reforzaba la percepción de rebeldía. Sin embargo, la canción habla de libertad y vida en la carretera. El diablo representa rebeldía juvenil. No hay contenido religioso explícito. Es una metáfora del espíritu indomable del rock. Pero la interpretación literal prevaleció en ciertos sectores. La imagen provocadora de la banda intensificó críticas. El hard rock estaba bajo sospecha constante. Las acusaciones de mensajes ocultos circulaban ampliamente. La paranoia cultural amplificaba cualquier símbolo. Y el título era irresistible para detractores. La controversia no afectó el éxito del grupo. El álbum debut se convirtió en clásico. La canción se volvió himno generacional. Lo que fue acusado como satánico era, en realidad, expresión de libertad. Pero el debate quedó registrado.
Con el tiempo, la polémica se diluyó. Hoy es considerada pieza esencial del hard rock. El miedo cultural de la época explica las reacciones. A veces, el simbolismo pesa más que la intención real. Y el rock siempre caminó en esa línea. Black Sabbath, Black Sabbath. En 1970, Black Sabbath lanzó Black Sabbath, canción que prácticamente definió el sonido del metal oscuro. Desde su acorde inicial, la atmósfera era inquietante. La letra describe una figura demoníaca aterradora. Para la iglesia fue prueba contundente de influencia satánica. El nombre de la banda reforzaba esa percepción. La canción narra el terror de un encuentro con el mal. No es glorificación, sino miedo puro. Inspirada en experiencias y cine de horror, buscaba provocar emoción, pero la oscuridad sonora fue interpretada como invocación. El contexto cultural no ayudó. El grupo explicó que la intención era crear música tan impactante como una película de terror. Sin embargo, la imagen quedó marcada. En los 70, la línea entre ficción y realidad era difusa para muchos críticos. El metal nació bajo sospecha. La polémica consolidó su reputación como pioneros oscuros. El miedo generado por la canción impulsó su notoriedad. Lo que era arte atmosférico fue leído como ritual. Y la controversia acompañó al género durante décadas. Hoy es considerada piedra angular del heavy metal. La acusación de satanismo forma parte de su mito fundacional. Pero su impacto musical supera la polémica. Fue el nacimiento de un sonido y también de una narrativa controversial. The Devil Went Down to Georgia, The Charlie Daniels Band. En 1979, The Charlie Daniels Band lanzó The Devil Went Down to Georgia. La canción relata un duelo musical entre un violinista y el diablo. Aunque el tono es casi folclórico, algunos sectores religiosos criticaron la representación directa de Satanás como personaje activo. El simple hecho de darle voz generó incomodidad. Para ciertos líderes, cualquier personificación era peligrosa. Sin embargo, la historia es claramente moral. El joven músico derrota al diablo en un enfrentamiento de talento. No hay glorificación, sino triunfo sobre el mal. La canción se inspira en tradiciones narrativas del sur estadounidense. Es casi un cuento popular moderno. Pero el simbolismo volvió a generar polémica. En el contexto del pánico satánico de finales de los 70, todo se analizaba con lupa. La cultura religiosa estaba particularmente sensible. La música popular era vista como herramienta de influencia espiritual. Y el rock, incluso con tintes country, no estaba exento de sospechas. El título era demasiado explícito. A pesar de las críticas, el tema fue un éxito masivo. Ganó premios y se convirtió en clásico inmediato. La mayoría del público entendió la moraleja. Pero la acusación quedó registrada en ciertos círculos conservadores. Fue otro ejemplo de simbolismo mal interpretado. Hoy es considerada una obra icónica del country rock. La controversia parece exagerada con perspectiva histórica. El diablo era personaje narrativo, no ídolo. Pero en aquella época, la diferencia no siempre era clara. Y el miedo amplificaba cualquier referencia. South of Heaven, Slayer. En 1988, Slayer lanzó South of Heaven, intensificando su reputación como banda extrema. El título evocaba directamente el infierno. Para muchos grupos religiosos, Slayer representaba la encarnación del metal satánico. Las letras oscuras y la velocidad agresiva reforzaban esa percepción. Las críticas fueron inmediatas. La canción, sin embargo, es más atmosférica que explícita. Explora temas de corrupción y decadencia humana. No es propaganda religiosa, sino reflexión sombría.
Pero la estética brutal del thrash metal dificultaba matices. El sonido mismo era interpretado como amenaza espiritual. Durante los 80, el metal extremo era objetivo constante de campañas religiosas. Se organizaron conferencias denunciando mensajes ocultos. Slayer aparecía frecuentemente en esas listas. El imaginario demoníaco era suficiente para condenarlos. La controversia se convirtió en parte de su identidad. La banda nunca negó su fascinación por imágenes oscuras, pero siempre defendió su libertad artística. El arte provocador era su sello distintivo. La polémica alimentó su popularidad y reforzó la conexión con su audiencia. Hoy, South of Heaven es clásico del thrash metal. Las acusaciones de satanismo forman parte del contexto histórico, pero el análisis moderno reconoce su valor musical. El miedo cultural de la época marcó su recepción, y el metal siguió avanzando. Blasphemous Rumors, Depeche Mode. En 1984, Depeche Mode lanzó Blasphemous Rumors. El título ya anticipaba controversia. La letra cuestiona la idea de un Dios benevolente ante tragedias humanas. Algunos sectores religiosos consideraron la canción ofensiva. Fue vista como ataque directo a la fe. Sin embargo, la canción es una reflexión existencial. Explora la pérdida y la duda espiritual. No promueve satanismo, sino cuestionamiento. Pero en una época sensible, la crítica teológica era mal recibida. La palabra blasphemous encendió alarmas inmediatas. El synth pop no escapó al escrutinio religioso. Aunque su sonido era electrónico y melódico, el contenido generó debate. Algunos grupos pidieron censura en estaciones de radio. La polémica acompañó su lanzamiento, pero el público la recibió con interés. La banda defendió su derecho a explorar temas filosóficos. El arte, afirmaban, debe provocar reflexión. La controversia amplificó su alcance internacional y consolidó su reputación como grupo provocador. El debate superó al escándalo. Hoy es considerada una de sus composiciones más profundas. La acusación de blasfemia refleja el choque cultural de la época. La canción no invoca demonios, plantea preguntas, y esas preguntas incomodaron a muchos. El rock también es espacio para la duda. Hellraiser, Motorhead. En 1992, Motorhead lanzó Hellraiser, reforzando su estética rebelde. Liderados por Lemmy Kilmister, la banda cultivó una imagen desafiante. El título evocaba caos e infierno. Para algunos críticos religiosos era otra prueba del vínculo del rock con lo demoníaco. La acusación no tardó en aparecer. La canción, sin embargo, habla del estilo de vida del rockero. Hellraiser es quien vive sin límites ni reglas. Es metáfora de intensidad, no de religión, pero el lenguaje incendiario facilitó interpretaciones literales. La imagen de la banda no ayudaba a suavizar percepciones. Motorhead nunca pretendió promover satanismo. Su enfoque era energía pura y actitud irreverente. Pero en el contexto cultural, cualquier referencia infernal era sospechosa. El heavy metal seguía bajo lupa constante, y el nombre bastaba para polémica. La controversia no afectó su legado. La canción se convirtió en favorita de los fans. El público entendía el tono simbólico, pero ciertos sectores mantuvieron sus críticas. El debate se volvió parte del mito. Hoy, Hellraiser es clásico del hard rock. La acusación refleja la tensión histórica entre religión y cultura popular. El simbolismo fue interpretado como doctrina, pero la intención era artística, y el tiempo aclaró las diferencias. Antichrist Superstar, Marilyn Manson. En 1996, Marilyn Manson lanzó Antichrist Superstar, una de las obras más controvertidas de los 90. La estética provocadora y el título incendiario generaron rechazo inmediato. Iglesias organizaron protestas frente a conciertos. La banda fue acusada de promover satanismo explícito.
La polémica fue masiva. El álbum aborda temas de poder, manipulación y sociedad. Utiliza simbolismo religioso para criticar estructuras culturales, pero el uso del término Antichrist fue interpretado literalmente. Para muchos líderes religiosos no había matices posibles. La confrontación era frontal. Durante los 90, el debate sobre influencia musical seguía vigente. Marilyn Manson se convirtió en figura central de esa discusión. Fue señalado incluso en debates políticos. La controversia superó lo musical. Se convirtió en fenómeno cultural. La banda defendió su obra como sátira y crítica social. El shock era parte del mensaje artístico. La acusación de satanismo alimentó su fama y consolidó su posición como provocadores. El escándalo fue parte del espectáculo. Hoy es recordado como símbolo de choque cultural. La polémica marcó una generación, pero el análisis posterior destaca su dimensión artística. El miedo amplificó su impacto y la controversia lo convirtió en icono. In League with Satan, Venom. En 1981, Venom lanzó In League with Satan. A diferencia de otros casos, aquí el simbolismo era deliberadamente provocador. La banda adoptó una estética satánica como parte de su identidad. Eso generó alarma inmediata en sectores religiosos. Fue considerada evidencia directa. Sin embargo, el enfoque era teatral. Venom utilizaba imaginería extrema para impactar. No promovían culto real, sino shock escénico. Pero la distinción no convenció a críticos religiosos. La polémica fue intensa. La canción ayudó a definir el black metal temprano. Su influencia fue enorme en subgéneros posteriores, pero también consolidó la narrativa del rock como amenaza espiritual. La iglesia citaba frecuentemente este ejemplo. Era difícil defenderlo desde fuera. La controversia impulsó su notoriedad underground. Lo prohibido atraía audiencia. La acusación de satanismo se convirtió en parte del marketing involuntario. El escándalo fortaleció su mito. Hoy es pieza histórica del metal extremo. La provocación fue parte de su estrategia artística, pero el contexto cultural la convirtió en símbolo del temor religioso. Fue uno de los casos más citados, y cerró una era de acusaciones intensas. Y así, entre simbolismo, metáforas, estética oscura y pánico cultural, estas 15 canciones fueron acusadas de satanismo por la iglesia en distintos momentos de la historia. Algunas usaron la provocación como herramienta artística. Otras simplemente fueron malinterpretadas. Pero todas comparten algo en común. Desataron un debate que marcó la relación entre religión y rock. Si te gustó este recorrido por las polémicas más oscuras del rock, dale like, suscríbete y activa la campana para más historias donde la música y la controversia se cruzan. Porque en el rock, a veces el verdadero escándalo no está en la canción, sino en cómo decidimos escucharla.